En un hospital donde nadie se detiene a mirar a los ojos, ella sostenía la vida de otros sin que nadie recordara su nombre. Para todos, era solo una enfermera más. Para él, un hombre poderoso acostumbrado a controlar todo, esa noche sería el inicio de algo que jamás pudo controlar, el amor. Lo que comenzó como una ayuda silenciosa terminaría rompiendo su orgullo, enfrentando a los ricos y cambiando dos destinos para siempre. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, al tocar sus heridas más profundas, también despertarían culpas enterradas, verdades incómodas y decisiones que pondrían en juego no solo sus corazones, sino el mundo perfecto que él había construido para esconderse de sí mismo. En medio de esa ciudad enorme, donde la prisa lo devora todo y casi nadie se mira a los ojos, Elena caminaba cada madrugada con su uniforme sencillo y su mochila gastada, rumbo al hospital privado donde trabajaba. Tomaba 2 camiones, soportaba empujones, ruido, calor, pero aún así llegaba unos minutos antes de su turno. Para ella, llegar temprano era una forma de decirle al mundo: estoy aquí y lo que hago importa, aunque nadie respondiera. Elena venía de un barrio humilde, de calles estrechas y casas pegadas, donde los vecinos se conocían por nombre y los problemas se compartían como si fueran de todos. Vivía con su mamá enferma, doña Teresa, que ya no podía trabajar, y con su sobrino Diego, un niño de 8 años, que la esperaba despierto algunas noches solo para escucharla contar cómo había ayudado a alguien a mejorar. Sus historias nunca hablaban de heroísmo, sino de detalles. Una mano sostenida, una sonrisa en medio del dolor, una palabra a tiempo. En el hospital, sin embargo, todo era distinto. Los pasillos eran blancos, brillantes, impersonales. Las personas caminaban rápido, hablando de diagnósticos, de cifras, de resultados. Pocos hablaban de miedo, de soledad, de aquello que no aparece en los exámenes. Para la mayoría de los médicos y familiares ricos, Elena era la enfermera de guardia, la muchacha, la señorita. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie quería saber si también se cansaba, si también tenía miedo. Ella conocía a cada paciente por su nombre. Sabía quién tenía hijos lejos, quién tenía miedo a la noche, quién se sentía culpable por estar enfermo. A veces, cuando los monitores pitaban en la soledad de la madrugada, Elena se acercaba solo para preguntar: ¿quiere que me quede un ratito? Y se quedaba, aun sabiendo que nadie pondría eso en ningún informe. Él se llamaba Alejandro Saavedra. Para la ciudad era un nombre que abría puertas y cerraba tratos. Dueño de varias empresas, presencia constante en portadas de revistas de negocios, invitado de honor en cenas donde se decidía o se compraba el futuro de otros. Su traje siempre impecable, su reloj caro, su mirada fría. Alejandro se había entrenado para no sentir. Creía que la emoción era una debilidad que el mundo castigaba sin piedad. Pero Alejandro no siempre fue así. Años atrás, había sido un hombre enamorado, con una casa llena de risas al lado de su esposa, Camila. Hasta aquella noche de lluvia en la que ella llamó asustada pidiéndole que fuera por ella. Él, en medio de una junta que consideraba crucial, le dijo que tomara el coche, que manejara con cuidado, que no podía abandonar la reunión por un miedo exagerado. Horas después recibió la llamada que cambió todo. Camila no había llegado a casa. El accidente en la carretera mojada le arrebató a su esposa para siempre. Desde entonces, Alejandro se convenció de que sentir, amar, escuchar a los demás podía costarle todo. Se prometió no volver a depender de nadie ni dejar que nadie dependiera de él. Se encerró en su trabajo, en sus decisiones frías, en su perfeccionismo casi cruel. Se hizo experto en controlar números, contratos, agendas, pero incapaz de controlar el vacío que lo habitaba. La noche en que su camino se cruzó con el de Elena,
El hospital estaba especialmente lleno. Una ambulancia había llegado minutos antes con un hombre mayor inconsciente, el padre de Alejandro. El infarto lo sorprendió en un restaurante de lujo. Alejandro lo llevó personalmente, manejando como si pudiera competir contra el tiempo, gritando órdenes por teléfono a su asistente, intentando negociar con la vida como si fuera otro contrato más. Cuando los médicos llevaron a su padre a la sala de urgencias, le pidieron que esperara afuera. De pronto, el hombre acostumbrado a mandar se vio parado en un pasillo, con la camisa manchada de sangre, las manos temblando y la respiración agitada. Quiso mandar en algo, en alguien, pero no había nadie a quien ordenar. El control se le escurrió entre los dedos como agua. Elena lo vio desde el puesto de enfermería. No sabía quién era, pero reconoció el gesto de alguien al borde de derrumbarse, los ojos perdidos, la mandíbula tensa, los dedos apretando el celular como si fuera un salvavidas. Dudó unos segundos. Sabía que a mucha gente rica no le gustaba que el personal se acercara demasiado, pero su instinto pudo más. Se acercó despacio. «¿Está bien, señor?», preguntó con esa voz calmada que usaba con todos los que estaban al límite. Alejandro ni siquiera la miró. Intentaba escribir un mensaje, pero los dedos no le obedecían. Elena observó el temblor en sus manos, la respiración entrecortada. Con delicadeza, tomó el celular, lo bajó y dijo: «Ahorita el mensaje puede esperar. Respire conmigo, mire, así». Él la miró por primera vez con molestia, como si quisiera decirle que no necesitaba ayuda. Pero se encontró con unos ojos tranquilos, firmes, que no pedían nada, no exigían nada, solo estaban ahí. Contra toda su vontade, obedeceu. Inhaló, exhaló. Elena contó despacio, marcando el ritmo con su propia respiración. «Eso es, otra vez», murmuró ella. «Sé que es difícil, pero su papá necesita que usted esté de pie, no que se derrumbe». Las palabras tocaron algo profundo. Alejandro tragó saliva. Después de unos momentos, la voz se le quebró. «No puedo perderlo también». Elena escuchó ese «también» lleno de historias que no conocía. Pudo preguntar, pudo hacer comentarios, pero eligió el silencio que acompaña sin invadir. Apoyó con suavidad su mano sobre el brazo de él. «No está solo», dijo simplemente. Cuando el médico salió y anunció que el padre estaba estable, Alejandro corrió hacia la camilla. Elena lo siguió, ajustando suero, acomodando cables, asegurándose de que nada se enredara en la urgencia del hijo asustado. Vio cómo Alejandro tomaba la mano del anciano y le susurraba al oído, con una ternura que nadie imaginaría de un hombre como él. Esa imagen ficou grabada na memoria dela. En los días siguientes, el padre de Alejandro fue internado en un cuarto de cuidados especiales. Elena no era su enfermera exclusiva, pero lo atendía con frecuencia. Siempre entraba con un «buenos días, don Ernesto», le arreglaba la almohada, le preguntaba cómo se sentía, le contaba pequeñas anécdotas del turno de noche para sacarle una sonrisa. Una tarde, cuando Elena salió del cuarto, don Ernesto tomó la mano de su hijo y dijo: «Hijo, esa muchacha tiene algo, es como un ángel». Alejandro frunció el ceño. No le gustaba usar palabras tan grandes, pero no pudo negar que desde aquella noche, cada vez que veía a Elena en el pasillo, sentía que la presión en el pecho aflojaba un poco. La primera humillación llegó de la mano de Renata, la prometida de Alejandro, una mujer elegante, de mirada afilada, acostumbrada a que todo gire a su alrededor. Renata llegó al hospital con un ramo de flores carísimas, tacones altos y un gesto de fastidio por el olor a desinfectante. Quando Helena entrou no quarto para medir a pressão de Dom Ernesto, Renata a percorreu dos pés à cabeça com um olhar lento e julgador. «Esta es la enfermeira que tanto disse tu papá?» comentou, quase rindo.
Pensé que en un hospital de este nivel el personal seria um pouquinho mais presentável. Helena fingiu não ouvir, mas o comentário caiu como um golpe no estômago. Alejandro sentiu o incômodo subir, mas o medo de confronto ainda era maior. Já, Renata, não hagas dramas, disse apenas, desviando o assunto. Helena terminó su trabajo, sonrió a don Ernesto y salió con la cabeza erguida y el corazón apretado. En la pequeña cocina del piso, abrió la llave del agua y dejó correr el chorro sobre sus manos. Recordó a su mamá: no dejes que te hagan sentir menos por lo que no tienes. Aún así, por dentro se sentía pequeña, como una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella. La segunda humillación vino de Mauricio, amigo de Alejandro y socio de negocios. Lo encontró en el pasillo mientras Helena le explicaba una dosis de medicamento. ¿Desde cuándo platicas tanto con las enfermeras?, soltó Mauricio en tono de broma. Ten cuidado. Luego estas confunden amabilidad con otra cosa. Helena sintió que el rostro se le encendía. Alejandro, una vez más, eligió el silencio. Tenemos que hablar del contrato, dijo, cambiando de tema. Con permiso, murmuró Helena, alejándose con la dignidad que aún le quedaba. Pero esa noche, al llegar a casa, lloró en silencio mientras doblaba su uniforme. No por querer pertenecer al mundo de ellos, sino por darse cuenta de que, para algunos, ella jamás sería más que un uniforme. La distancia se instaló. Helena siguió tratando a don Ernesto con la misma entrega, pero evitaba prolongar cualquier conversación con Alejandro. Él notó el cambio. Extrañaba sus silencios, sus preguntas sencillas que lo hacían hablar de cosas que no salían en ningún informe financiero. Sentía, sin admitirlo, que la ausencia de ella lo dejaba más solo. Todo cambió el día de la complicación. Don Ernesto empeoró de repente y tuvo que ser trasladado a la UCI. Alarmas sonando, médicos corriendo, órdenes cruzadas. Alejandro quiso controlar a todos, pero nadie le pertenecía ahí. Helena, en medio del caos, seguía firme, coordinando lo que podía, ajustando equipos, cuidando del paciente y de reojo, viendo cómo el hijo trataba de sostenerse. Cuando por fin todo se estabilizó, lo encontró sentado en una silla del pasillo, con la mirada perdida y los puños cerrados. Se acercó despacio. No tiene que ser fuerte todo el tiempo, dijo. Si no lo soy, todo se cae, respondió él, sin mirarla. ¿Quién le dijo eso por primera vez?, preguntó Helena con suavidad. La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba cosas así. Nadie se metía en su historia. Sentiu vontade de mandala embora, mas as palabras ficaran presas. En vez disso, soltó la verdad que guardaba hacía años. Habló de la llamada de Camila, del no puedo ir ahora, de la culpa que lo perseguía desde entonces. Si hubiera salido de esa junta, estaría viva, murmuró. Yo la maté con mi ego. Helena lo escuchó en silencio. Sintió el peso de esas palabras, la forma en que le temblaba la voz, la dureza con la que se castigaba. Usted tomó una decisión terrible, dijo, sin disfrazar la realidad. Pero no quiso hacerle daño. No es un asesino. Es un hombre que se equivocó y que ha vivido solo con esa culpa, como si mereciera estar castigado para siempre. No merezco que nadie me quiera, confesó él. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió ella. Sobre todo cuando el dolor nos enseñó algo. Algo se quebró dentro de Alejandro. Una pared que llevaba años levantando comenzó a resquebrajarse, y por esas grietas empezó a entrar una luz que no sabía si quería dejar pasar, pero ya no podía detener. A partir de ese día, los gestos cambiaron. Alejandro comenzó a agradecerle a Helena por cosas que antes daba por sentadas. Le abría la puerta del elevador, preguntaba por su mamá, escuchaba cuando ella hablaba de Diego. Cuando Renata hacía comentarios ácidos, él la frenaba con un
No hables así. Eso encendió alarmas en la prometida, que empezó a ver a Elena como un peligro. El clímax llegó en la cena de beneficencia. Alejandro organizó un evento elegante para anunciar una donación millonaria al hospital. Trajes, vestidos largos, copas de vino, sonrisas ensayadas. El director, para quedar bien, convidó a algunas enfermeras como símbolo de humanidad institucional. Don Ernesto insistió en que Elena estuviera entre ellas. Elena llegó nerviosa, con su vestido más decente, sencillo pero cuidado. Se sentía fuera de lugar entre joyas, perfumes caros y risas forzadas. Caminaba pegada a la pared, tratando de no estorbar. Renata la vio y se acercó con un grupo de amigas. «Qué lindo que inviten al personal», dijo, con voz dulce y veneno en cada sílaba. «Así pueden ver cómo vive la gente de verdad». «Seguro está fascinada», añadió una amiga. «Ha de ser la primera vez que pisa un lugar así». Elena sintió que el corazón se le partía, pero respiró hondo y se quedó callada. Alejandro llegó justo a tiempo para escuchar la última frase. Miró a Elena, vio el brillo contenido en sus ojos, el orgullo luchando contra las lágrimas, y algo, por fin, se acomodó en su lugar. «Tienen razón en algo», dijo, alzando la voz para que todos escucharan. «Quizá es la primera vez que viene a un lugar como este. Porque mientras nosotros gastamos en cenas y copas, ella pasa noches enteras cuidando vidas que ustedes ni siquiera conocen. Si alguien merece respeto aquí, es ella». El silencio fue absoluto. Renata quedó helada. Las amigas desviaron la mirada. Elena quiso desaparecer, pero lo peor aún estaba por venir. El director del hospital, con una sonrisa nerviosa, tomó el micrófono. Bueno, bromeó. Tampoco exageremos. Al final, todos cumplimos nuestro papel. Y en un intento torpe de hacer gracia, añadió, y algunas se ganan la vida siendo demasiado atentas con los familiares. Las risas incómodas de algunos invitados fueron como cuchillos. Elena sintió que la estaban desnudando en público, reduciendo su vocación a una insinuación barata. No pudo más. Salió del salón, con el peito apertado, los ojos llenos de lágrimas. El vestido que antes le parecía digno ahora pesado como una carga. Alejandro sintió que algo dentro de él se incendiaba. Tomó el micrófono. «Si esta es la idea de beneficencia que defendemos», dijo con la voz firme, «entonces yo no quiero formar parte de esto». Miró al director, sin bajar la vista. «Retiro mi donación. Y retiro también a mis empresas de cualquier lista de benefactores, hasta que la dignidad de cada trabajador, empezando por las enfermeras, sea respetada». El murmullo explotó como una ola. Sabía lo que estaba perdiendo. Reconocimiento público, alianzas, contratos futuros. Pero por primera vez no sintió miedo de perder, sintió miedo de seguir igual. Dejó el micrófono y salió a buscar a Elena. La encontró afuera, sentada en una banca, abrazándose a sí misma como si quisiera hacerse pequeña hasta desaparecer. «Lo siento», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Siento no haber hablado antes. Siento haberte dejado sola tantas veces». «No tenía por qué defenderme», respondió ella, sin mirarlo. «Yo ya sabía que no pertenezco a ese mundo». Él dio un paso más cerca. «Tal vez ese mundo no merece que pertenezcas a él», dijo suavemente. «Y yo tampoco quiero seguir perteneciendo a un lugar donde te humillan y yo me quedo callado». Ella lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en sus ojos. «Perdiste mucho ahí dentro, Alejandro», susurró. Él sonrió con tristeza. «Perdí reconocimiento, contratos, aplausos, pero eso nunca llenó el vacío que traigo. Lo único que no quiero perder eres tú». Elena bajó la mirada. Sus manos aún temblaban. «Yo solo soy una enfermera», murmuró. «No sé qué hacer con alguien como tú». «Tú eres la única persona que me ha visto de verdad en años», respondió él.
Y si para estar contigo tengo que dejar de ser el hombre que era, lo voy a hacer. Prefiero construir un mundo nuevo a tu lado, aunque sea más pequeño pero más honesto. Su voz no tenía promesas de cuento de hadas, sino un peso real, de quien ya había empezado a perder por amor. Elena sintió que algo en su pecho se ablandaba. No porque él fuera rico, sino porque por fin estaba dispuesto a bajar del pedestal para caminar a su lado. Meses después, cuando don Ernesto se recuperó lo suficiente, Alejandro tomó una decisión concreta. Vendió parte de sus acciones en una de sus empresas y usó ese dinero para abrir una pequeña clínica en un barrio sencillo, cerca de donde vivía Elena. No sería un hospital de lujo, sino un lugar donde la gente fuera tratada con respeto, sin importar cuánto dinero tuviera. Invitó a médicos que creyeran en esa visión y buscó a Elena. «Quiero que seas la coordinadora de enfermería», le dijo. «Nadie entiende mejor que tú lo que es cuidar a alguien cuando se siente menos que invisible». Elena dudó. Tenía miedo de no estar a la altura. «Soy solo una enfermera de piso», protestó. «Eres la enfermera que me enseñó a ver a las personas», respondió él. «Y yo necesito que este lugar tenga tu corazón». El día de la inauguración, la fachada de la clínica estaba decorada con globos sencillos y una manta con el nombre del lugar. Los vecinos se reunieron curiosos, los niños corrían de un lado a otro. Elena llegó con su nuevo uniforme, blanco y limpio, y se sorprendió al ver una pequeña placa en la entrada. Clínica Comunitaria Luz de Vida, coordinadora de enfermería, Elena Ramírez. Doña Teresa lloró al verla. Diego, orgulloso, le tomó fotos con el celular barato. Alejandro, a un lado, miraba la escena con una mezcla de nervios y paz. Había perdido parte de su mundo, sí, pero por primera vez sentía que lo que estaba construyendo tenía sentido. Durante la sencilla celebración, con café, pan dulce y risas de barrio, Alejandro se acercó a Elena. «Nunca te pedí perdón como debía», dijo. «Perdóname por cada silencio, por cada vez que te dejé sola frente al desprecio de los demás». Elena lo miró con ternura. «Te perdono», contestó. «No porque seas perfecto ahora, sino porque estás cambiando de verdad. Y eso vale más que cualquier disculpa bonita». Al caer la tarde, cuando los últimos vecinos se fueron y la clínica quedó en silencio, Elena y Alejandro se quedaron en la puerta, mirando las luces encenderse en las casas cercanas. El sol pintaba el cielo de naranja y rosa. «¿Sabes?», dijo él rompiendo el silencio. «Pasé años creyendo que el poder era controlar todo. Hoy entiendo que el verdadero poder es elegir a quién quieres cuidar y dejar que también te cuiden». Elena sonrió, con esa sonrisa tranquila que tanto lo había sostenido sin que él lo supiera. «Y yo pasé años creyendo que mi lugar era estar detrás, sin ser vista», respondió. «Hoy entiendo que merezco ser mirada a los ojos y elegida». Alejandro extendió la mano. «Entonces déjame elegirte todos los días», pidió. «No desde arriba, sino a tu lado». Ella tomó su mano. No hubo aplausos, ni música de violines, ni promesas exageradas. Solo dos personas, con cicatrices distintas, decidiendo caminar juntas hacia algo nuevo. Porque al final no fue la riqueza lo que cambió la vida de Elena, ni la humildad silenciosa lo que salvó a Alejandro. Fue el momento en que se atrevieron a mirarse de verdad, a pedir perdón, a dejar el orgullo y arriesgarse a perder estatus para ganar verdad. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, quedaba una pregunta suspendida para quien escucha esta historia. ¿Cuántos corazones seguirían rotos si nadie se atreviera a elegir el amor, el perdón y la transformación por encima del miedo y del qué dirán?